Mi nombre es Lee Anderson, y la historia que estoy a punto de compartir con ustedes es algo que nunca podría haber anticipado, ni podría haberme preparado para ello. Todo comenzó una mañana de domingo normal, mientras estaba sentada en el tranquilo santuario de mi iglesia, dedicada a la oración. No sabía que ese momento de paz marcaría el comienzo de un viaje extraordinario que alteraría para siempre el curso de mi vida. Sin previo aviso, mi cuerpo colapsó de repente. Durante 17 minutos estuve clínicamente muerta, pero durante ese tiempo experimenté algo verdaderamente incomprensible. Fui llevada a un reino diferente a todo lo que jamás había imaginado, donde me encontré con el mismo Jesús. Él me reveló verdades vitales sobre cómo soportar los días venideros, cómo vivir sin sucumbir a la marca de los tiempos venideros. Lo que presencié y aprendí en esos momentos se quedó conmigo desde entonces, y ahora me siento obligada a compartirlo con ustedes. Era una mañana fresca y serena cuando decidí levantarme temprano e ir a la iglesia a orar. El aire era fresco y la iglesia estaba en silencio, los bancos vacíos, salvo yo. El familiar aroma de madera añeja y cera de vela flotaba en el aire, y la suave luz que se filtraba a través de las vidrieras no hacía más que añadir santidad al momento. Había ido allí en busca de orientación, para abrir mi corazón en oración, pidiendo paz y sabiduría. Fue durante ese momento de reflexión que ocurrió algo inesperado, una sacudida repentina en el pecho que me dejó momentáneamente sin aliento. En cuestión de segundos, todo a mi alrededor se oscureció. No tenía ni idea de que en ese mismo instante había cruzado al otro lado, dejando atrás mi cuerpo terrenal. No fue hasta que ya no fui consciente de mí misma en el mundo físico que me di cuenta de lo que había sucedido. Había muerto, y sin embargo, en lugar de sentir miedo, me sentí atraída hacia algo mucho más profundo. Me encontré en un reino bañado de luz, un lugar que desafiaba toda descripción. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido y todo lo que existía fuera una abrumadora sensación de paz y presencia. Este reino no se parecía a nada de lo que había en la tierra. El aire se sentía vivo, vibrante, y estaba rodeado de un resplandor que parecía latir con calidez y amor. Esta luz no era dura ni cegadora, sino relajante, reconfortante, como estar envuelto en una manta de pura gracia. Todos los miedos, todas las dudas, todas las preocupaciones que había tenido alguna vez se desvanecieron en ese momento, dejándome con una profunda sensación de calma y claridad. No había sensación de tiempo, ni tic-tac de un reloj, solo una temporalidad que parecía eterna e infinita, pero fugaz a la vez. Entonces, sentí un cambio, una presencia que se acercaba a mí, y en ese instante, supe exactamente quién era. Era Jesús. Apareció ante mí, magnífico y glorioso, pero había una humilde sencillez en el que me hizo sentir completamente a gusto. No coincidía con las imágenes de Cristo que había visto en pinturas o escuchado descritas por otros. Su rostro brillaba con un resplandor que parecía emanar desde adentro, lleno de un amor y una comprensión tan profundos que parecía que estuviera llegando al núcleo mismo de mi alma. Sus ojos, aunque llenos de compasión, transmitían una sabiduría y una comprensión tan profundas que apenas puedo expresar con palabras. Cuando hablaba, no lo hacía solo con su voz. Sus palabras resonaban en mi interior, reverberaban en todo mi ser, haciéndome sentir vista y comprendida de maneras que nunca antes había experimentado. Simplemente dijo, Lie, y con esa sola palabra, me inundó una comprensión del amor, la gracia y la verdad que trascendía todo lo que había conocido en mi vida. No era solo una voz lo que oía, era como si su presencia misma hablara la esencia misma de quien era yo, revelando mis defectos y miedos, pero en ese momento no hubo juicio ni condena, solo amor incondicional. Jesús me explicó con delicadeza por qué me habían traído a ese lugar. Estás aquí por una razón, dijo. Hay mucho que ver y entender, y lo que aprendas debe ser compartido con los demás. Me quedé sin palabras, abrumada por la gravedad de sus palabras. Sentí una profunda responsabilidad en mi corazón, pero no podía articular nada. Su presencia era tan poderosa, tan abarcadora, que simplemente asentí con la cabeza en señal de acuerdo, confiando en que él sabía mucho más de lo que yo podía comprender en ese momento.
Extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, la luz que nos rodeaba pareció cambiar. De repente, ya no estábamos en ese reino de puro resplandor. Estábamos de pie en un vasto campo, abierto y expansivo, pero lleno de una innegable sensación de urgencia. Cuando Jesús comenzó a hablar, se desplegaron imágenes ante mí, no como si estuviera viendo una película, sino como si las estuviera viviendo. Sentí que estaba presente en cada momento, experimentándolo con una claridad y profundidad que superaban todo lo que había conocido antes. Lo que vi fue sobrecogedor, un atisbo del futuro, momentos de gran tribulación, pero también momentos de gran triunfo. Y en esas visiones, comencé a entender los inmensos desafíos que se avecinaban para el mundo. Jesús estaba a mi lado, explicando el significado de cada escena, brindando contexto para todo lo que se desarrollaba ante mis ojos. Una de las lecciones más profundas que compartió fue la importancia de una fe inquebrantable, de confiar en la gracia de Dios, frente a las pruebas venideras. Habló de un mundo que se sacudiría hasta sus cimientos, donde muchos se verían tentados a abandonar su fe y alejarse de la verdad. Sin embargo, también me aseguró que para aquellos que permanecieran firmes en la búsqueda de Dios con todo su corazón, su gracia sería más que suficiente para ayudarlos a salir adelante. Esta experiencia, esta revelación, ha permanecido conmigo desde ese momento. Lo que me mostraron y me enseñaron ha dejado una marca indeleble en mi alma, y ahora lo estoy compartiendo con ustedes, con la esperanza de que ustedes también sean fortalecidos por el conocimiento y la esperanza que me fueron impartidos. Los tiempos que se avecinan serán difíciles, pero creo que mediante la fe en Cristo y la confianza en su gracia, podemos sobrevivir, e incluso prosperar, frente a las mayores pruebas. Durante todo este encuentro, sentí un profundo sentido de urgencia en mi espíritu. Las palabras de Jesús fueron muy claras y no había duda de la importancia de lo que estaba transmitiendo. Me mostró cómo los fieles resistirían, confiando no en los sistemas del mundo sino en la provisión y la fuerza divinas de Dios, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Recuerden, dijo con una convicción inquebrantable, nunca están solos. Mi pueblo no se sustentará con sistemas terrenales sino con mi poder. Cuando la luz radiante que nos rodeaba comenzó a cambiar de nuevo, sentí un tirón en lo profundo de mi alma, una fuerza invisible que me guiaba suavemente de regreso a mi cuerpo terrenal. Jesús sonrió, aunque no pronunció una despedida formal, sentí que este capítulo de mi viaje estaba llegando a su fin. Sus últimas palabras quedaron grabadas en mi corazón con un peso innegable, ve y diles lo que has visto. El tiempo está cerca, pero mi pueblo no será abandonado. La siguiente escena que Jesús me mostró fue un mundo que me parecía inquietantemente familiar, pero que había cambiado de maneras que me llenaron de pavor. La gente vivía bajo un sistema en el que una marca determinaba su acceso incluso a las necesidades más básicas de la vida. Sin esta marca, la supervivencia se volvía casi imposible, no había comida, ni trabajo, ni posibilidad de entrar en lugares clave. Podía ver la desesperación en los rostros de quienes se habían negado a aceptarla. Pero en medio de su sufrimiento, había algo inconfundible, una profunda paz y fortaleza que provenía de su interior. Jesús explicó con dulzura que la marca era más que un mero símbolo de control, representaba una decisión final de lealtad. Quienes la aceptaran obtendrían un consuelo temporal, pero a costa de sus propias almas. Esta marca, dijo con solemnidad, no es solo un símbolo de poder, es un acuerdo espiritual. Los que la aceptan se alinean con fuerzas que se oponen a mi reino. Lo que más me impactó fue la resistencia de quienes se negaron a aceptar la marca. Vivían en secreto, confiando no en los sistemas del mundo, sino unos en otros y en la provisión milagrosa de Dios. En una visión, vi comunidades donde los alimentos parecían multiplicarse de las formas más inesperadas, donde el agua brotaba de la tierra como por orden y donde las enfermedades se curaban mediante las oraciones inquebrantables de los fieles. Estos no fueron incidentes aislados, fueron el resultado directo de la fe inquebrantable de las personas que confiaron en Dios. Díganles esto, dijo Jesús, con su voz llena de amor y convicción. La fe será su moneda de cambio. A los que confían en mí no les faltará nada, aun cuando el mundo insista en lo contrario.
Pero también advirtió sobre los peligros del miedo y la transigencia. Muchos, explicó, se sentirían tentados a aceptar la marca, no por deseo, sino por miedo. Miedo de perderlo todo. Vi familias destrozadas por estas decisiones, amigos traicionándose unos a otros y personas justificando sus acciones, convenciéndose a sí mismos de que la marca era inofensiva o necesaria para la supervivencia. Pero la voz de Jesús sonó con autoridad: no teman. La mayor arma del enemigo es el miedo, pero mi amor perfecto echa fuera todo temor. Enséñenles a confiar en mí, y yo los ayudaré a superarlo. Uno de los aspectos más hermosos y poderosos de lo que Jesús me reveló fue el papel de las comunidades fieles durante estas pruebas. Vi, con vívidos detalles, pequeños grupos de creyentes reunidos en casas, campos abiertos e incluso cuevas ocultas. No eran iglesias grandiosas y opulentas con servicios extravagantes, eran reuniones humildes e íntimas, unidas por un propósito singular: la oración, el compartir las Escrituras y el ofrecer apoyo mutuo. Jesús explicó que estas comunidades se convertirían en salvavidas para quienes rechazaran la marca, lugares de refugio y fortaleza. Llevarán las cargas de los demás, dijo. Donde uno es débil, otro será fuerte. A través de su amor mutuo, reflejarán mi presencia en los tiempos más oscuros. En estas reuniones, fui testigo de un nivel de oración que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sus oraciones no eran solo palabras, eran poderosas declaraciones de fe inquebrantable, sus voces se elevaban como una sola en el reino espiritual. La intensidad de sus oraciones creaba escudos tangibles de luz que rodeaban a sus comunidades, protegiéndolas del daño y de los ataques espirituales del enemigo. La sensación de unidad y amor era palpable, y era evidente que estos creyentes no solo estaban unidos por su fe en Dios, sino por un compromiso profundo y permanente entre ellos. Compartían lo poco que tenían: comida, ropa, refugio, asegurándose de que nadie careciera de algo. Incluso en medio de la escasez, había una abundancia, un desbordamiento divino que vino como resultado de su confianza en la provisión de Dios. Me recordó a la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos, donde los creyentes compartían todo en común y nadie pasaba necesidad. Había algo profundamente hermoso en cómo estas comunidades encarnaban el amor y la gracia de Dios de maneras que transformaban sus propias circunstancias. En su abnegación y unidad, no solo encontraron fuerza para sí mismos, sino el poder de convertirse en un faro de esperanza y luz para otros que estaban luchando. A través de ellos, la fidelidad de Dios se manifestó, un testimonio viviente de su promesa de que su pueblo nunca sería abandonado. Jesús también me mostró los inmensos desafíos que enfrentarían estas comunidades. A menudo eran perseguidos y marginados, vistos como parias o amenazas por el mundo que los rodeaba. Sin embargo, incluso frente a tal peligro, su fe permaneció inquebrantable. El mundo no comprenderá su fuerza, dijo Jesús, pero viene de mí, y nada puede vencerla. Un momento de la visión me hizo llorar. Vi a un pequeño grupo de creyentes reunidos en una habitación oscura y escondida, cantando himnos suavemente para evitar ser detectados. Sus voces eran silenciosas, pero la alegría en sus rostros era radiante. En ese momento, comprendí el verdadero significado de vivir por fe. Aunque no tenían nada según los estándares del mundo, lo poseían todo porque tenían a Jesús. Díganles esto, dijo Jesús, con su voz llena de ternura. Mi pueblo será conocido por su amor mutuo. En estos tiempos, el amor será su mayor testimonio. Mientras Jesús continuaba revelando el futuro, fui testigo de algo que me llenó de asombro y esperanza. A pesar de las inmensas dificultades que enfrentaron aquellos que rechazaron la marca, vi cómo Dios proveyó para ellos de maneras milagrosas. Estos milagros no fueron eventos grandiosos y dramáticos, sino momentos tranquilos y profundamente personales de intervención divina que sostuvieron a los fieles en circunstancias aparentemente imposibles. En una visión, vi a una familia reunida alrededor de una mesa casi vacía, sin medios para adquirir alimentos. Sin embargo, se arrodillaron para orar, con una confianza inquebrantable en Dios. Cuando terminaron de orar, la comida en su mesa pareció multiplicarse ante sus ojos.
Aparecieron pan, verduras y otros alimentos, y sus lágrimas de gratitud fueron abrumadoras. Estaba claro que su fe había abierto la puerta a la provisión de Dios. A los que confían en mí no les faltará nada, explicó Jesús. Así como proveí maná en el desierto, proveeré para mi pueblo en su tiempo de necesidad. Pero deben confiar en mí completamente, incluso cuando el mundo les ofrezca caminos más fáciles. Otra visión mostró una pequeña comunidad de creyentes que habían estado luchando durante días para encontrar agua limpia. Estaban a punto de darse por vencidos cuando uno de ellos se arrodilló, con las manos temblorosas mientras oraba pidiendo ayuda. De repente, un manantial de agua fresca brotó del suelo. El grupo se regocijó, no solo por el agua, sino porque era una señal tangible de la fidelidad de Dios. Estos milagros no se limitaron a la comida y el agua. Vi a personas que se curaban de enfermedades que deberían haber sido fatales. Una mujer que había estado postrada en cama durante años de repente se puso de pie y caminó después de una oración de fe. Niños que habían estado desnutridos recuperaron sus fuerzas de la noche a la mañana. Estos actos de intervención divina eran recordatorios constantes de que Dios no había abandonado a su pueblo. Sin embargo, Jesús advirtió que estos milagros nunca fueron para beneficio personal o consuelo. Tienen el propósito de glorificar a Dios y fortalecer la fe de quienes los presencian, dijo. Vi a algunos que intentaron usar estos milagros de manera egoísta, exigiendo señales sin una fe verdadera. Sus peticiones no fueron respondidas porque sus corazones no estaban alineados con la voluntad de Dios. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando vi a un grupo de creyentes rodeados por fuerzas hostiles. Los habían descubierto y se enfrentaban a una muerte segura. Sin embargo, mientras oraban, un inexplicable escudo de luz los envolvió. Sus enemigos estaban desconcertados, incapaces de verlos o alcanzarlos, y finalmente abandonaron su búsqueda. Fue una demostración vívida de cómo la oración y la fe pueden invocar la protección de Dios. Jesús enfatizó que estos milagros no vendrían a quienes los buscaran por temor o desesperación, sino que se manifestarían en las vidas de quienes verdaderamente confiaran en Él, aun cuando todo pareciera perdido. Díganles esto, dijo con voz solemne pero tranquilizadora, la fe es la clave de mi provisión. No se trata de lo que ven con sus ojos, sino de lo que creen en su corazón. A medida que seguía presenciando las visiones, Jesús me reveló una realidad escalofriante, el surgimiento del engaño en una escala que el mundo nunca había visto. Este engaño no era abierto ni obvio, sino sutil, que se abría paso insidiosamente en cada aspecto de la vida. Estaba diseñado para apelar a la mente y las emociones, lo que hacía que a muchos les resultara sumamente difícil discernir la verdad. En una visión, vi a líderes mundiales, carismáticos, elocuentes y aparentemente virtuosos, prometiendo soluciones a los problemas del mundo. Hablaban de paz, unidad y progreso, y sus palabras cautivaban a millones de personas. Sin embargo, debajo de sus fachadas pulidas yacía una agenda oculta. Estos líderes no trabajaban por el bien de la humanidad, sino que promovían las fuerzas de la oscuridad. Su verdadero objetivo era alejar a la gente de Dios bajo el pretexto de ayudarla. Jesús explicó, la mayor arma del enemigo es el engaño. Se disfrazará de ángel de luz, ofreciendo soluciones que parecen buenas pero que en última instancia conducen a la destrucción. Fui testigo de cómo este engaño se infiltró en la Iglesia. Algunos pastores y maestros, impulsados por el miedo o el beneficio personal, comenzaron a desviarse de la verdad, diluyendo las Escrituras y evitando temas que pudieran desafiar o ofender a sus congregaciones. Este engaño no se limitaba a las palabras. La tecnología también se estaba utilizando de formas que parecían milagrosas pero que conllevaban peligros ocultos. Se introdujeron nuevos dispositivos y sistemas que prometían hacer la vida más fácil, pero tenían un precio oculto, exigían una sumisión total al nuevo orden mundial. Quienes aceptaron estas herramientas se aliaron sin saberlo con el enemigo. Fue desgarrador ver cuántas personas, incluso creyentes, fueron descarriadas porque no buscaron el discernimiento. Lo que más me impactó fue lo persuasivo que era este engaño. Apelaba a los deseos de seguridad,
conveniencia y aceptación de la gente. Incluso aquellos que alguna vez habían sido fuertes en su fe se vieron tentados a transigir. Jesús dijo, solo aquellos que conocen mi palabra y caminan cerca de mí verán a través de las mentiras. El discernimiento es un don, pero debe cultivarse mediante la oración y el estudio. También vi cómo eran tratados aquellos que resistían este engaño. Se los tildaba de extremistas, alborotadores e incluso de amenazas a la sociedad. Los medios de comunicación los pintaban de manera negativa, volviendo la opinión pública en su contra. Sin embargo, a pesar del ridículo y la persecución, estos creyentes fieles se mantuvieron firmes. Se negaron a transigir, incluso cuando les costó todo. Díganles esto, dijo Jesús, la verdad no será popular, pero los hará libres. Deben aferrarse a ella, incluso cuando el mundo se vuelva contra ellos. La visión final que Jesús compartió conmigo fue un poderoso recordatorio de la importancia de la oración en los días venideros. Se me mostró un campo de batalla, diferente a cualquier guerra que hubiera imaginado. Esta era una batalla espiritual, con fuerzas de luz y oscuridad enfrentándose por las almas de la humanidad. En la visión, vi a creyentes de rodillas, orando con una intensidad que enviaba ondas de luz a la oscuridad. Sus oraciones no eran solo palabras, eran armas, abriéndose paso a través de las filas enemigas y protegiendo a los que estaban siendo atacados. Jesús explicó, la oración no es solo comunicación con Dios. Es un arma, un escudo y una fuente de fortaleza. Mi pueblo debe aprender a orar con autoridad y fe. Observé cómo estas oraciones creaban barreras de luz alrededor de familias, comunidades e incluso ciudades enteras. Estas barreras retenían a las fuerzas de la oscuridad, permitiendo que los fieles continuaran su trabajo. Sin embargo, también vi lo que sucedía cuando se descuidaba la oración. La oscuridad se infiltraba, sembrando confusión, miedo y división entre los creyentes. Sin oración, dijo Jesús, mi pueblo es vulnerable. Debe permanecer conectado a mí a través de la intercesión constante. Uno de los momentos más poderosos fue cuando vi a un pequeño grupo de creyentes orando por alguien que había sido engañado por el enemigo. Sus oraciones rompieron las cadenas de oscuridad que rodeaban a la persona, liberándola para ver la verdad. Fue una demostración vívida de cómo la oración podía cambiar no solo las circunstancias, sino también los corazones y las mentes. Jesús también me mostró la importancia de orar juntos. En la visión, vi comunidades que se reunían para interceder unas por otras, sus voces se alzaban en unidad. La fuerza de sus oraciones combinadas era abrumadora, creando una fuerza que el enemigo no podía vencer. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo con ellos. La unidad y la oración serán cruciales en los días venideros. Finalmente, Jesús enfatizó la necesidad de que los creyentes entiendan su autoridad en él. No son impotentes, dijo. A través de mí, tienen la autoridad para resistir al enemigo y reclamar la victoria. Vi cómo se ejercía esta autoridad, no a través de gritos o grandes gestos, sino a través de oraciones humildes y llenas de fe que se alineaban con la voluntad de Dios. Dígales esto, dijo Jesús, la oración es su mayor arma. Los sostendrá, los protegerá y los guiará a través de lo que sea que les depare el futuro. Una de las visiones más alentadoras que Jesús compartió conmigo fue la resiliencia y el poder de las pequeñas y fieles comunidades de creyentes. Estos grupos no se definían por su tamaño, riqueza o influencia, sino por su compromiso inquebrantable con Dios y con los demás. Se reunían en casas, graneros e incluso en campos abiertos, dondequiera que pudieran encontrar un espacio seguro para adorar y apoyarse mutuamente. Vi a estas comunidades funcionando como salvavidas durante los tiempos más oscuros. Los miembros compartían todo lo que tenían, ya fuera comida, refugio o conocimiento, asegurándose de que nadie se quedara con dificultades. Estos creyentes eran fuertes en su fe, firmes en medio de las pruebas. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Su resistencia sería un testimonio del poder de la gracia de Dios que obraba en ellos y a través de ellos.
Lo que más me impactó de estos creyentes fue su confianza inquebrantable en Dios. Sabían que, sin importar cuán dura fuera la oposición del mundo o cuán insoportable fuera la presión, su Dios no los defraudaría. Los vi firmes ante el ridículo, con el cuerpo maltratado, el espíritu herido, pero su fe inquebrantable. No se rendirían ante las exigencias del mundo ni ante sus promesas de consuelo. En cambio, se mantuvieron firmes, esperando la recompensa que era mayor que todo lo que este mundo pudiera ofrecer. Una escena me hizo llorar. Vi a una madre, sola en su pequeña casa, sosteniendo a su bebé en brazos. Su esposo había sido secuestrado, se le había acabado la comida y el mundo exterior se había convertido en un lugar de creciente peligro. Sin embargo, mientras sostenía a su hijo, la vi orar, no por desesperación, sino con una paz tranquila que llenaba la habitación. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras su oración se elevaba al cielo, el suelo debajo de ella comenzó a brillar y comenzó a aparecer comida, lo suficiente para alimentarlos por otro día. Me di cuenta de que este era el tipo de provisión que Jesús había prometido. No era grandiosa, pero era suficiente. Jesús habló de nuevo: diles que nunca los dejaré ni los abandonaré. Incluso cuando todo parezca perdido, seré su proveedor, su fuerza y su refugio. Confía en mí y te daré lo que necesitas para soportar. También fui testigo de cómo estos creyentes se apoyaban entre sí. No estaban solos en sus luchas, ni tampoco carecían de ayuda. Comprendieron que la fuerza de la comunidad era lo que los mantenía en marcha. Una visión me mostró a un grupo de creyentes reunidos en un campo, rodeados de oscuridad. El enemigo se acercaba, pero mientras oraban juntos, su fe colectiva formaba un escudo que hacía retroceder la oscuridad. Los vi orar unos por otros, por sus familias, por sus enemigos y por el mundo. Y mientras oraban, su fuerza crecía. A través de la oración, dijo Jesús, vencerán. Sus oraciones serán armas, escudos y cadenas que romperán el dominio del enemigo. Pero deben orar con perseverancia. Deben orar sin cesar. La visión final que Jesús me mostró fue la de una gran batalla entre la luz y la oscuridad. No era una batalla de carne y sangre, sino del corazón y el alma. Vi a los creyentes de pie en el centro de un campo de batalla, rodeados por el mal, pero inquebrantables. Sus oraciones eran como flechas, que golpeaban a las fuerzas de la oscuridad y las hacían huir. Y en ese momento me di cuenta de que ese era el verdadero significado de la guerra espiritual. No pelearán esta batalla solos, dijo Jesús. Yo estoy con ustedes, siempre, hasta el fin del mundo. Deben mantenerse firmes, luchar con fe y nunca desanimarse. Porque los que perseveren hasta el fin serán salvos. Firme en medio de ellos, Jesús luego reveló algo profundamente aleccionador sobre la marca en sí. Me mostró que no era simplemente una herramienta física o económica, sino una trampa espiritual, una elección final que sellaría los destinos de las personas. La marca se presentó como una solución a la crisis global, ofreciendo seguridad y conveniencia en un mundo caótico. Sin embargo, su verdadero propósito era separar a las personas de Dios. En una visión, vi a personas haciendo fila para recibir la marca. Estaban desesperadas, algunas temblando de miedo, otras discutiendo con sus familias. Una madre le suplicaba a su esposo que no la aceptara, apretando a su hijo contra su pecho. Pero él la ignoró. Por favor, es solo una marca, dijo. ¿Qué daño podría hacer? Sin embargo, en el momento en que la recibió, su actitud cambió. Su mirada se volvió fría y parecía distante, como si una parte de su alma se hubiera extinguido. Jesús explicó: la marca no es solo un símbolo, es un pacto. Quienes la aceptan eligen alinearse con la oscuridad, rechazando mi gracia y salvación. No se puede deshacer. El peso de estas palabras era abrumador. Comprendí que esta decisión sería definitiva y que muchos la tomarían por miedo, sin comprender las consecuencias eternas. Vi a otros que rechazaron la marca, viviendo escondidos o huyendo.
Luchaban, pero estaban llenos de paz, sabiendo que habían elegido la obediencia a Dios por encima de las comodidades de este mundo. Sus sacrificios no fueron en vano. Jesús dijo: quienes perseveren sin la marca hallarán vida eterna. Yo les daré lo que necesitan aun cuando el mundo se vuelva contra ellos. La última visión que Jesús me mostró fue acerca del papel central de la fe para vencer el miedo. El miedo, explicó, era el arma más poderosa del enemigo. Hacía que la gente dudara, transigiera y, en última instancia, se alejara de Dios. Pero la fe, dijo Jesús, es el antídoto. Es el escudo que protegerá a mi pueblo en los tiempos venideros. Vi a una mujer escondida en una pequeña habitación con sus hijos, temblando mientras los soldados registraban el edificio. Sostenía una Biblia cerca de su pecho y susurraba oraciones. Su voz firme a pesar de su miedo, su fe parecía crear una barrera alrededor de su familia. Los soldados pasaron sin notarlas. Jesús dijo: la fe no siempre eliminará el peligro, pero sostendrá a mi pueblo a través de él. En otra escena, vi a un grupo de creyentes de pie ante un tribunal, acusados de rechazar la marca. Se les ofreció una última oportunidad para cumplir, pero se mantuvieron firmes, incluso cuando se avecinaba la amenaza del castigo. Su líder habló con valentía, declarando su confianza en Dios. Su coraje inspiró a otros en la multitud, algunos de los cuales decidieron en ese momento unirse a ellos en la fe. Jesús enfatizó que este tipo de fe no era algo que las personas pudieran reunir por sí solas. Provenía de una relación profunda con Él, construida a través de la oración, las Escrituras y la confianza en el Espíritu Santo. Diles, dijo, que la fe es un don, pero que hay que cultivarla. Quienes se acerquen a mí encontrarán que sus temores serán reemplazados por mi paz. Una de las revelaciones más escalofriantes que Jesús compartió conmigo fue el surgimiento de un gran engaño, una era en la que se celebraría una falsa paz en todo el mundo. Vi a líderes de naciones reunirse, declarando una nueva era de unidad y prosperidad. La gente se regocijó, creyendo que lo peor había quedado atrás. Pero debajo de la superficie de esta aparente paz había una oscuridad tan insidiosa que solo aquellos con discernimiento podían percibirla. En la visión, vi reuniones masivas donde la gente celebraba esta nueva armonía mundial. Los líderes prometieron el fin de las guerras, la pobreza y el sufrimiento. Se promulgaron nuevas políticas y se introdujeron tecnologías avanzadas para garantizar la igualdad universal. Muchos quedaron cautivados, creyendo que esta era la respuesta a las oraciones de la humanidad. Sin embargo, Jesús me reveló que esta no era la paz de Dios, sino una falsificación, orquestada por las fuerzas de la oscuridad. El enemigo sabe que la humanidad anhela la paz, dijo Jesús, pero esta paz no durará. Es una trampa diseñada para atraer a mi pueblo a la complacencia y alejarlo de la verdad. Vi iglesias que abrazaban este movimiento, sus líderes proclamaban que el reino de Dios finalmente había llegado a la tierra. Estos pastores y maestros eran sinceros pero engañados, su entusiasmo nublaba su capacidad de discernir la verdad. La parte más desgarradora fue ver a creyentes que alguna vez habían sido fuertes en su fe comenzar a transigir. Participaron en esta falsa paz, racionalizando sus acciones al convencerse de que la unidad era más importante que la verdad. Abandonaron enseñanzas que alguna vez consideraron preciadas, cambiándolas por doctrinas que se alineaban con esta nueva agenda global. Incluso los elegidos pueden ser engañados, advirtió Jesús. Solo aquellos que permanecen arraigados en mi palabra verán a través de las mentiras. Sin embargo, hubo quienes se negaron a dejarse influenciar. Vi pequeños grupos de creyentes reunidos en secreto, orando fervientemente por discernimiento y fortaleza. Fueron ridiculizados y condenados al ostracismo, pero su fe nunca vaciló. Estos fieles se aferraron a las Escrituras y a la guía del Espíritu Santo, y se negaron a transigir incluso cuando el mundo se volvió contra ellos. Jesús concluyó esta visión con una advertencia solemne: dile a mi pueblo que se mantenga alerta. El enemigo no vendrá como león rugiente, sino como lobo con piel de oveja. Deben confiar en mí para que los guíe a través del engaño.
Jesús me mostró entonces una visión de la prueba final que enfrentarían los creyentes, un periodo de presión inimaginable para abandonar su fe. Fue un tiempo en el que todos los sistemas del mundo parecían estar alineados en contra de quienes lo seguían. Los gobiernos, los medios de comunicación e incluso los miembros de la familia se convirtieron en instrumentos de persecución. Sin embargo, también fue un tiempo de despertar espiritual sin precedentes para quienes se mantuvieron firmes. Vi a creyentes que eran llevados ante las autoridades y se les daba una opción, aceptar la marca o enfrentar severas consecuencias. Algunos se mantuvieron firmes, sus rostros brillaban con una paz sobrenatural que solo podía venir de Dios. Otros vacilaban, divididos entre su fe y su miedo de perderlo todo. Esta es la prueba, dijo Jesús. Separará el trigo de la paja, revelando quien confía verdaderamente en mí. Esta prueba no era solo externa sino profundamente interna. El enemigo susurraba mentiras en los corazones de los creyentes, tratando de explotar sus dudas e inseguridades. ¿Dónde está tu Dios ahora?, se burlaba la voz. Sin embargo, para aquellos que resistieron, vi ángeles que los rodeaban, fortaleciendo su resolución. Su fe se volvió inquebrantable, como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. En una escena, presencié a una joven parada ante un tribunal. Había perdido su hogar, su familia y todo lo que poseía, pero se negó a negar su fe. Su voz era firme cuando declaró: «Mi esperanza no está en este mundo sino solo en Cristo». Su valor inspiró a otros en la sala del tribunal, y algunos incluso decidieron unirse a ella en la fe a pesar de los riesgos. Jesús enfatizó que esta prueba no tenía como objetivo destruir a su pueblo, sino refinarlo. A través de esta prueba, dijo, mis seguidores se harán más fuertes, su fe se purificará como el oro en el fuego. Diles que perseveren, porque la recompensa es mucho mayor que el costo. La visión final que Jesús compartió conmigo fue la de un triunfo final, un atisbo de la victoria que aguarda a quienes permanecen fieles. Vi una escena radiante y celestial llena de luz, música y alegría indescriptible. Aquellos que habían soportado las pruebas de los últimos tiempos fueron recibidos en este lugar, sus rostros brillaban con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. En esta visión, vi a Jesús de pie a las puertas del cielo, con los brazos abiertos. Bien hecho, siervo bueno y fiel, le dijo a cada persona que entraba. No eran solo palabras, eran una declaración de su victoria sobre las pruebas que habían enfrentado. Sentí una abrumadora sensación de esperanza al presenciar esta escena. Fue un recordatorio de que, por más oscuro que sea el camino, el destino merece cada sacrificio. Jesús me mostró que esta victoria no se trataba solo de entrar al cielo, sino de la restauración de todas las cosas. Vi una nueva tierra, libre de dolor, sufrimiento y pecado.